mente del troll. Los dueños del hogar luterano para niños noruegos de Chicago se vieron a sí mismos en un enorme debate. Por un lado, la institución estaba tratando justo en ese momento de reunir alrededor de $25,000 de la época para construir una nueva sede en Northwood Park. Por otro lado, según el testamento de Belle Gunness, la ogresa de LaPorte, Indiana, el instituto acababa de recibir cerca de $47,000 que ella les había dejado. Todo, absolutamente todo su dinero. Esto es más o menos el equivalente a recibir en 2021 cerca de $1.2 millones. Por supuesto, si aceptaban el dinero, los dueños del orfanato tendrían que también reconocer que acababan de ser financiados por una asesina serial que, además, ahora se sospechaba, había matado a sus propios hijos adoptivos, una imagen que un hogar para niños normalmente no quiere. El hogar para niños noruegos de Chicago finalmente decidió declinar públicamente ese, comillas, dinero sangriento que Belle Gunness les había dejado y mejor reunir sus $25,000 por su cuenta y de otra manera. Ahora, legalmente, había $47,000 de dinero ensangrentado que no tenían dueño y que probablemente se quedarían sin él. Dinero. Dinero siempre fue la motivación principal para los crímenes de Belle. Fue el catalizador de todos sus actos desde su adolescencia en adelante. Fue el motivo por el cual ella salió de Europa. Fue el motivo por el cual ella decidió subirse a un pequeño barco para llegar a Inglaterra y para finalmente tomar un transatlántico y viajar a los Estados Unidos. Fue el motivo por el cual lavó y trabajó en fábricas en Chicago con su hermana. Dinero. ¿Podemos acusar al dinero? Dicen por ahí, la raíz de todos los males, como el motivo por el cual Belle mató. Pero esto no sería enteramente cierto. Todos necesitamos dinero, pero no todos somos asesinos. Más encima, hay que puntualizar algo importante. Los crímenes de Belle fueron íntimos y violentos. Además de usar veneno, sí, que al parecer el arsénico y la estricnina eran parte de su modus operandi, hay que recordar que Belle mataba a mano con instrumentos romos y pesados, de cerca, y que después descuartizaba sin problema a sus víctimas. Fuera de tener el dinero entonces como justificación, dentro de la psicología criminal podríamos afirmar que Belle gustaba de matar, o si no gustaba de matar, al menos lo hacía con una indiferencia y una brutalidad que hace similares a sus víctimas, a sus ojos, a simples cerdos de granja. En cuanto a sus hijos, como sabemos hoy en día, Belle era complaciente a conveniencia, pero al parecer era controladora y a veces demónica cuando tenía que serlo. El doctor Hugo Munsterberg de la Universidad de Harvard escribiría sobre Belle que, cito, sus emociones estaban muertas. Por eso la mujer podía tallar un cuerpo en pedazos y recolectar las partes desmembradas y ponerlas en un saco para arrojarlas a una zanja a la luz de la luna en su jardín y tirar el bulto sin el más mínimo temblor. El doctor Charles Jones de Austin, anterior médico de la familia, podríamos decir Gunness, pero técnicamente fue médico de la familia Sorensen, cuando Belle era Bella Sorensen. Él pensaba que las motivaciones de Belle
provenían de un fanatismo religioso medieval por la tortura y la expiación de pecados mediante dolor y sangre. A pesar de que sí, Bell era una persona religiosa, esto no significa, como hoy en día perfectamente podemos saber de la gente religiosa, que tuviera una moral personal correcta. Curiosamente, me atrevo a decir, ambas cosas, religión y moral, rara vez vienen de la mano. Ahora, César Lombroso, un médico que hoy en día es considerado un charlatán, este fulano es el médico que alguna vez planteó la frenología. Es el fulano que dijo que se puede rastrear, comillas, el comportamiento criminal por medio de la fisiología de un cuerpo. En otras palabras, inventó una nueva forma de discriminación, donde ciertas características fisiológicas se consideraban características precriminales o criminales. Aclaro que las teorías de Lombroso hoy en día se consideran a lo mucho pseudociencia y a lo más charlatanería pura. Pero César Lombroso opinaba que los crímenes de Bell provenían de un erotismo sensual provocado por la excitación que le causaba a Bell tener control, pero también que le causaba sentirse atractiva, atrayendo a múltiples parejas a las cuales después destruía. Ahora, dicho el hecho de que Lombroso era un charlatán y de que además, por cierto, tenía cerca de 73 años y estaba al borde de la muerte, porque me parece que murió de 74 años cuando planteó esta teoría, hay que decir que además no tiene mucho fundamento. En ningún momento se puede reflejar o de alguna manera sentir un elemento erotizante en torno a los crímenes de Bell. Sí, había una cuestión de una relación sexual con algunas de sus víctimas antes, pero esto no significa que para Bell el hecho de destruirlas fuera en sí un acto sexual. El periodista Arthur James Begley, quizá con su pequeño comentario sobre Bell, ha sido uno de los más acertados al describirla como, cito, una asesina maníaca que simplemente se motivaba por el dinero, pero también porque tenía un creciente apetito de sangre. Creo que esta es la manera más simple y más clara de describir a Bell. Es una mujer que quería dinero y que no le importaba lo suficiente la vida humana como para no considerarla un simple medio para conseguir ese dinero. En el destazamiento de cadáveres es donde Bell ha sido más comparada con Jack el Destripador, y a lo largo de esta temporada la hemos mencionado como una especie de Jill la Destripadora. Pero déjenme extenderles un poquito de mi opinión personal. Los crímenes de Jack el Destripador que ya hemos tratado en Bajo el Puente del Troll eran crímenes desenfrenados que sí tenían dejos de placer. Haya sido quien haya sido Jack el Destripador, disfrutaba de desmembrar, descuartizar y destripar cadáveres. Había elementos sexuales claros dentro de los propios crímenes. Agresiones hacia los genitales, agresiones hacia la matriz, agresión directa hacia lo femenino. Bell no. En ningún momento tenemos noticias de que Bell haya extirpado los genitales de una de sus parejas por el simple hecho de sentir control o placer. No. Bell es un tipo distinto de criminal. Bell era fría, metódica con sus cortes. Bell cortaba y desmembraba para hacer pequeño un cadáver y poder deshacerse de él, no para erotizarse en un ritual placentero. Si me lo preguntan a mí, Bell era la definición práctica de los medios para un fin. Su fin era tener más dinero del que necesitaría para vivir tranquila por el resto de sus días y olvidarse de sus días de pobreza en su infancia. Sus medios era cualquier cosa que no la afectara directamente, sin importar si afectaba a terceros. Hay una total carencia de empatía en Bell,
pero también hay una claridad práctica y fría en sus motivos. Bienvenidos a este último episodio de esta temporada de Bajo el Puente del Troll. Este es el episodio número 7 de la temporada número 20, La Princesa del Infierno, que, como decíamos en el capítulo pasado, se titula cómicamente ¿Y dónde está la asesina? Y esto, por supuesto, es porque a estas alturas tenemos que preocuparnos justamente de eso. ¿Dónde estaba Belle? ¿Dónde está mi asesina? ¿Dónde está la ogresa gigante de casi 130 kilos y de 1,70 m? Que claramente no era la mujer encontrada en su sótano. Pero las autoridades de LaPorte, Indiana, y específicamente el sheriff a cargo del caso, no querían creer esta información. Era una vergüenza tener a una asesina serial suelta en tu territorio. Así que mucha de la gente involucrada no estaba dispuesta a aceptar a estas alturas que Belle hubiera desaparecido impune. Vamos a escuchar más al respecto de este caso. Se tendrán que formar algunas de sus propias opiniones con respecto al cierre de lo que sucede aquí, porque déjenme decirles, este es un cierre muy interesante, pero no es el cierre más claro ni cómodo que se puede hacer a un caso criminal. Durante sus análisis post-mortem, los órganos internos de Andrew Helgelien se preservaron en un frasco sellado al vacío. Después de los resultados, se descubrió en su intestino una enorme cantidad de estricnina, suficiente, por supuesto, como para matar a un hombre adulto. El cuerpo también tenía depósitos de arsénico. Como aprendimos del caso de Jack el Destripador, el arsénico es un compuesto que se almacena fácilmente dentro del cuerpo. Se encuentran muchos residuos en el estómago y en los riñones de las víctimas, así como en el cabello. Esto ya en medicina moderna, que dejan en claro que el arsénico fue consumido previa a su muerte por la víctima. La descripción del médico forense que revisó estos órganos internos es la siguiente. Después de una última comida envenenada, Belle seguramente esperaba los estertores del veneno en el cuerpo de su víctima para atacarla. Usando un hacha o quizá una macheta de cocina o un objeto pesado, mataba a sus víctimas antes de que el veneno completara de una forma más lenta el trabajo. También, en opinión de este médico, después quizá usaba esa misma macheta de cocina para reventarle el cráneo de sus víctimas. Recordemos que algunas de las víctimas de Belle fueron encontradas con tajaduras, roturas, quebraduras, cortaduras en el cráneo. Heridas que claramente dejaban una cierta evidencia en los cuerpos de que Belle los había golpeado en la cabeza con algo que cortaba, pero que además destrozaba al mismo tiempo. Un hacha o una macheta, se cree, son los objetos más cercanos a lo que Belle utilizó para terminar a sus víctimas. El desmembramiento de los cuerpos sucedía después en el sótano, donde se encontraron los más rastros de sangre. Ese sótano, cerca del cual no dejaba jugar Belle a sus hijos. Habiendo Belle separado las extremidades del tronco, ponía todo en un bulto, en un saco, que tiraba en agujeros de composta o agujeros de basura y que después tapaba con la misma basura para apresurar la descomposición y para enmascarar el olor. ¿Cuántas víctimas habían sufrido este trato? Bueno, los números oscilan tanto y los registros son tan inciertos que hoy en día no se le pone un número específico a las víctimas de Belle. ¿Fueron 10, 15 o 30 o 40? No se sabe, pero se considera que hay evidencia suficiente como para decir que es el número más elevado adscrito a una asesina serial. El viernes 8 de mayo, después de todo el caos de la desaparición de Belle y después de que la prensa de LaPorte había reportado que la ogresa estaba viva, una mujer fue vista en Ashtabula, Ohio, sentada, no muy tranquila,
quizá incluso un poco ansiosa, en un tren de pasajeros de camino a Nueva York. La mujer escogió un asiento frente a dos caballeros, pero hacía todo lo posible por evitarlos con la mirada. Era una mujer grande, no tanto de altura, 1,75 m cuando mucho, pero sí una mujer pesada, una mujer de más de 100 kilos de peso. Una mujer que además vestía por completo de negro y que se cubría el rostro con un velo. Un hombre llamado E.R. Buell, un viajero en el mismo tren, uno, por supuesto, de los dos hombres que se habían sentado enfrente de ella, notó que esta mujer se ponía ansiosa cuando la notaban. Buell de inmediato le dio un pequeño codazo a su compañero de viaje y le dijo: «Hey, fíjate en la mujer». Ambos hombres venían de Chicago y ambos hombres acababan de leer un diario con el caso Gones. Después de algunas miradas incómodas, la mujer del vagón se levantó el velo. Los hombres vieron su rostro y decidieron tomar acción. Al llegar a Rochester, los dos hombres fueron a un hotel donde informaron a través de un teléfono a las autoridades, quienes detuvieron el tren en la siguiente estación, o más bien un par de estaciones más tarde. Unas 2 horas más tarde, la policía de la región donde el tren se había detenido abordó el camarote privado de esta mujer, que dormía tranquilamente y que estaba vestida en su camisón. Esta mujer de inmediato se alarmó, pensando que estos hombres venían a dañarla, pero de inmediato los oficiales le avisaron que tenía que vestirse, que estaba bajo arresto. Los agentes de policía subieron a esta mujer a un carro y la llevaron de inmediato a la comisaría local para ser interrogada. Mientras tanto, los dos hombres que habían entregado a la mujer se sintieron felices y orgullosos, porque ellos ahora se creían los responsables de haber por fin atrapado a la ogresa de Laporte, a Belle Gones. Esto, repito, fue el viernes 8 de mayo de 1908. El sábado 9 de mayo de 1908, los diarios reportaban en su primera página la verdad de lo que había sucedido. La arrestada había sido identificada y no era otra que la señora Cora Herron, una viuda de un magnate muy adinerado que acababa de morir, dueño de varias fábricas químicas en Chicago, un hombre llamado Frederick Herron, quien había dejado una gran fortuna a su esposa, la cual ella utilizó para ponerle un alto a toda esa situación horas después de que la identificaron. El error se volvió tan sonado que de inmediato las autoridades asumieron que tenían la culpa de todo el malentendido y personalmente un grupo de oficiales de policía llevaron a la mujer a su destino, saldaron todos sus gastos del resto del viaje por el malentendido, pero no pudieron evitar que la hermana de Cora, una mujer casada con un Rockefeller, uno de los hombres más ricos de la época, aconsejara a Cora demandar por acoso, porque los detectives que la habían detenido en Siracusa la habían arrestado sin pruebas y sin siquiera identificarla y sin un solo gramo de evidencia, ni siquiera circunstancial. Simplemente la habían arrestado porque alguien más había dicho. Mientras tanto, en Laporte, a pesar de los descubrimientos forenses que contradecían que el cadáver de la mujer de no más de 1,60 m que estaba descabezada, decapitada en el sótano, era Belle Gones, la policía local de Laporte comenzó a cargar la investigación hacia ese lado. Los agentes de Laporte querían cerrar ese caso de una forma u otra, y solo había 2 formas de cerrar el caso. Una, Ray Lamphere confesaba el asesinato, o 2, dentro de los restos de la casa se encontraba una prueba fehaciente, más allá de toda duda razonable, de que Belle Gones había muerto en su casa. La policía local tenía varias teorías recurrentes. Una dictaba que Ray Lamphere
quien había sido el hombre más cercano a Bell de los que estaban vivos, había descubierto los crímenes de la ogresa justo mientras ella mataba. Esto quizá probablemente se refiere a aquella fecha en la que Raylan Fear debía estar fuera de Laporte, pero regresó a ver a Bell y quizá lo encontró matando a Andrew Helgelien, cosa que no vamos a saber jamás si fue exactamente así, pero que podemos sospechar que quizá fuera así. Ahora, otra teoría que es más respaldada por la ciencia forense, podemos decir, es que la mujer de la granja era un señuelo que Bell había colocado en el edificio junto a los cadáveres de sus hijos para poder escapar impune. Las autoridades de Laporte querían poder finalmente gritarle a los cuatro vientos que el monstruo estaba muerto. Y, por supuesto, como mencionamos en el capítulo anterior, se les ocurrió una forma, comillas, sólida de probarlo. Si Bell Gunness, como todo el mundo sabía ahora por las declaraciones de su dentista, realmente se había hecho un trabajo dental de una placa inferior de sus incisivos con una montura de oro puro de 18 quilates, este oro en sus dientes tenía que estar en los restos del incendio cerca del área donde habían encontrado el cadáver, tuviera este o no cabeza. Había muchas maneras, decía la policía de Laporte, mediante las cuales quizá el cadáver se había quedado sin cabeza, pero el oro tenía que estar allí. Dado que el sheriff Smutzer era el primerísimo que quería apoyar esta teoría, la teoría que vamos a llamar de la bruja muerta bajo la casa, la solución era muy sencilla. Vamos a encontrar esos dientes de oro de Bell bajo los escombros a como de lugar. Sin perder más tiempo, el mismo sábado 9 de mayo de 1908, el sheriff Smutzer contrató a un minero veterano llamado Louis Schultz, un hombre que, por cierto, había pasado los anteriores 20 años buscando oro en los ríos de California durante la fiebre del oro. El lunes siguiente, 11 de mayo de 1908, Schultz se puso a trabajar casi sin descanso, argumentando que sí, la búsqueda le iba a tomar un muy buen tiempo, pero si el oro de los dientes estaba entre los escombros, él lo encontraría. El dentista de Bell, Ira P. Norton, declaró que el trabajo dental de Bell tendría apenas un año, que la mujer había pagado $40 por hacerse las coronas de oro, que le faltaban 4 incisivos inferiores. Ira instaló, según su testimonio, 4 dientes de porcelana sobre 4 coronas de oro en la boca de Bell, metal que en su acertada opinión no se derretiría con el calor de un incendio común y corriente. Smutzer anunció a la prensa esa misma semana que, cito, la excavación del jardín de la muerte ha comenzado. Y eso, por supuesto, solo sirvió para mandar a miles de personas en una masa morbosa al sitio donde no debía haber gente porque era una zona forense. La policía de Laporte estimó de inmediato 10,000 atendentes nuevos a la región. La policía de Laporte estaba equivocada para mal. El 10 de mayo se anunció que probablemente 10,000 extraños llegarían a la granja de la muerte y que estarían curioseando los restos de la granja Gunness. El número correcto de personas que llegó a la granja después del 10 de mayo, buen día y buena forma de pasar el 10 de mayo con tu familia, como viendo restos de una madre que asesinó a sus propios hijos, entendiendo claro que en Estados Unidos creo que el 10 de mayo no es el Día de la Madre, pero llegaron entre 16 y 20,000 personas a Laporte después del 10 de mayo e inundaron por completo la propiedad. La propiedad se había convertido ahora en una kermés, en un carnaval absoluto, lleno de carrozas, espectáculos, shows que giraban en torno al tema de la granja de la muerte.
Los transportes llevaban a los extraños por 10 centavos a la locación. Pero este era un engaño. Si los extraños querían regresar a sus cómodas camas en el pueblo, las mismas carretas les cobraban ahora 25 centavos, más del doble, por regresar. Y si no, que regresaran cansados a pie hasta sus guaridas y hasta sus hostales. Los visitantes más adinerados llegaban de Chicago en carro o desde Michigan City, y se estima que en algún punto de esa semana hubo hasta 50 autos a motor en la Port, cosa que hoy en día nos puede parecer un absurdo, pero que en aquel entonces era una cantidad enorme de autos a motor en un pequeño pueblo. Los recién llegados, los más adinerados, venían, como ya dijimos, de Chicago, de Michigan City, pero también de muchas ciudades del oeste medio, de donde las grandes comunidades germánicas estaban instaladas en los Estados Unidos. La atmósfera, que por supuesto había sido lúgubre, por decirlo menos, de repente era una atmósfera feliz, festiva. Vendedores con megáfonos comenzaban a promocionar que vendían palomitas, maní, limonada, y todo esto a menos de 40 o 50 metros de donde todavía había fosas excavadas con restos humanos de víctimas de Bell. No era raro ver a una persona comiendo helado con pastel mientras miraba fijamente los restos de algún fémur o de alguna cadera, algún hueso ilíaco humano en un rincón de la granja. Un impresor local de la Port vio una oportunidad en esto y comenzó a imprimir postales conmemorativas, 3 piezas por 10 centavos. ¿Y qué había en estas postales? Fotografías de cuerpos desmembrados reales. Específicamente, se vendía muy bien la fotografía del cuerpo de Andrew Helgelien o Helgelien, cuyo cráneo había sido encontrado en la propiedad y había sido fotografiado, cosa que vendía bastante bien. Recordemos que también ahí, a unos metros, estarían los hijos o los familiares, más bien los hermanos de Helgelien, todavía consternados por haber encontrado estos restos. ¿Mórbido? Sí, espantoso. El descaro de los vendedores, sin embargo, no llegó hasta ahí. No. Algunos vendedores comenzaron a excavar los bordes de la granja con la enorme esperanza de ver si podían sacar más huesos que vender. Otros vendedores no se esforzaban tanto y vendían huesos de cerdo, huesos de perro o huesos de vaca que hacían pasar a los citadinos como huesos humanos excavados directamente en la granja. Algunos oportunistas rompían las líneas de la policía y se pasaban a sacar ladrillos, tornillos, clavos, botones e incluso zapatos de hombre de la casa de Bell y los vendían o los ofrecían como, podemos decir, juguetes promocionales que acompañaban a un plato con café o comida. Lleve su cafecito caliente y, ¿por qué no?, como parte de la cajita feliz, un zapato que podría o no haber sido de alguna de las víctimas de la granja de la muerte. ¿Mórbido el siglo XXI? No, mórbido siempre el ser humano. Bajo el puente del troll. Finalmente fue la misma gente que atendía a los espectáculos la que comenzó a ignorar a los guardias apostados en los restos forenses de la propiedad y quienes comenzaron a buscar sus propias reliquias y souvenirs. Una jovencita se hizo muy famosa en la Port por aquellos días porque de repente apareció en los alrededores de la granja de la muerte cargando en sus faldas
el cuerpo desecado de un perrito, que, según sus palabras, supuestamente había sido víctima de Belle, una víctima en la cual ella había probado sus venenos. Por supuesto, esta era una completa mentira. Eventualmente, el sheriff Smutzer tuvo que tomar medidas serias y cerrar con un pequeño candado el granero de Belle mientras la gente acomodaba sus mantas de picnic en torno al granero para ver si podían ver algunos de los cadáveres que se habían extraído. En algún momento de aquel día, 10 de mayo, un viejo que había estado paseando por encima del suelo de la propiedad con una vara adivinatoria, una vara similar a las que se usan hoy en día para conseguir agua, que por cierto son una completa farsa, anunció a todos los presentes su propia predicción. Él dijo que la cantidad de cadáveres que aún se encontraban bajo el piso en la propiedad sería de 37. Este número, de nuevo, puede o no coincidir con los cadáveres reales, que hasta la fecha no se sabe exactamente cuántos fueron. A nadie en todo Laporte parecía molestarle que los asesinatos de apenas unos días atrás se hubieran convertido en una fiesta. De ninguna manera. A Laporte económicamente le convenía que hubiera tanto comercio y tanta gente foránea. Básicamente era un pueblo mágico, una reactivación de la economía, sin importar qué daños hubiera para el pueblo mismo. Todo aquel movimiento, además, distraía a los habitantes de Laporte del caso. Era como una forma fácil de no tener que pensar que apenas unos días atrás una mujer estaba asesinando a su propia familia a unas casas de distancia. Ahora, este espectáculo alimentaba a sus bolsillos y también, eliminaba la presión de tener que ser un pueblo pequeño donde todos tenían que matarse trabajando. De repente el dinero fluía, sin importar si había provenido de un apetito insaciable por la muerte. Ahora nos tenemos que preguntar, ¿de dónde proviene ese apetito insaciable que a veces los seres humanos sienten por la muerte? La respuesta es que ese apetito proviene de exactamente el mismo lugar de donde proviene todo morbo y curiosidad humanas. A la gente, a nosotros, yo incluido, nos sigue pareciendo increíble y muy curioso, casi inconcebible, diría yo, que otros seres humanos sean capaces de actos tan atroces. Nos intriga hasta qué punto puede llegar la brutalidad humana. Nos intriga qué tan lejos de nuestra propia moral puede ir otro ser humano. Pero más encima, creo que lo que más nos obsesiona es la idea de pensar, ¿y qué si yo también soy así? No pueden decir que jamás ha pasado por sus mentes la idea de decir, ¿qué tan lejos estoy? ¿Qué tan diferente soy? En realidad, yo no sería capaz de hacer algo horrible si estuviera en las condiciones perfectas para hacerlo. ¿Es que acaso todos tenemos el potencial de ser criminales si las circunstancias se ajustan? Esas son preguntas que yo mismo no puedo contestarles. Esas son preguntas que la única persona que les puede contestar al oído son ustedes. Es su propia conciencia diciéndoles, sí, sí eres capaz. El misterio de Belle y el barullo que se formó en torno a la Granja de la Muerte dieron paso ahora a un interminable hilo de relatos y de chismes que todo mundo contaba. Los diarios locales empezaron a reportar misteriosas fuentes noruegas desconocidas que hablaban de la niñez de Belle Gunness. Por supuesto, la mayoría de estas historias, que eran patraña, giraban en torno a la vida de Paul Paulson, el padre de Belle. Estas historias decían que Paul Paulson no había sido un granjero. En realidad, Paul Paulson había sido un mago viajero, un conjurador ocultista que realizaba espectáculos por toda Europa. Más encima, estos relatos incluían a los hermanos y hermanas de Belle, que en estas historias formaban parte de un show,
hacían danzas y trucos con cuerdas, y de repente sus hermanas con faldas cortas y seductoras trataban de atraer a sus clientes hacia placeres insospechados en pequeños cuartos oscuros. Nada, absolutamente nada de esto era verdad, pero los diarios locales de Laporte estaban a medias de un festín de desinformación. Estaban vendiendo papel y tinta como a pan caliente y a nadie le importaban las mentiras. Apareció también en uno de estos periódicos la más llamativa de las cartas de Bell a Andrew Helgelien. En la carta presuntamente se leía lo siguiente: no hay mujer más feliz que yo en el mundo ahora que tú vienes a mí. Cuando escucho la mención de tu nombre es música para mis oídos. Mi corazón late salvajemente por ti, mi Andrew. Te amo. Ve preparando todo. No es tan picante como uno pensaría, pero claramente hay una voz seductora de la sirena asesina en esta carta. Pasarían años, casi una década, hasta que supiéramos que esta carta publicada en la prensa local era totalmente falsa. Había sido redactada por un periodista que se albergaba en el hotel Tea Garden de Laporte. Apenas unos meses después de estos primeros reportes falsos de la vida de Belle Gunness cuando era una chiquilla, apareció la primera novela de True Crime, de crimen verdadero, del caso Gunness. Un libro titulado El misterio de la señora Gunness. Un relato de amor, duplicidad y crimen. Este libro ni siquiera era muy original. Era un pastiche de múltiples artículos falsos previamente publicados en varios periódicos de Laporte, convertidos en una especie de novela rosa semierótica donde Belle se acostaba gráficamente con sus ayudantes de campo antes de envenenarlos. Otro libro de este estilo fue La hija del tragaespadas. Este quizás sea uno de los más interesantes de todos los libros falsos en torno a Belle Gunness. En este libro se ponía a Belle como la hija de un cirquero gitano, por supuesto Paul, que tenía una gran capacidad para tragar espadas, y de él se enamoraba una bella mujer. Eventualmente los actos de Paul se iban volviendo más peligrosos, grotescos y arriesgados, hasta que la mujer que se enamoraba de él, una tal Arabella, se hacía, comillas, matar falsamente por Paul en un acto de decapitación que sorprendía a las audiencias. Eventualmente nacía una pequeñita, la pequeña Belle, originalmente llamada Arabelle o Arabella, pero después llamada solo Belle. Arabella, o la pequeña Belle, aprendía de su padre los actos falsos de decapitación y comenzaba en un acto imitativo a decapitar sus propias muñecas. Arabella eventualmente se unía al circo hasta que su padre moría en un accidente con espadas brutal durante un acto y Bella quedaba traumatizada por el resto de su vida. En el mundo real, mientras todo esto se publicaba y la prensa y los autores ganaban dinero con crimen, había un hombre lavando tierra. Sí, por supuesto nos referimos al viejo Schultz, que todavía estaba entre los escombros tratando de descubrir los dientes de oro de Belle. Luego de una semana de trabajo, Schultz había encontrado relojes, cuchillos, un bonito anillo de oro, marcos de fotos de metal, una hebilla, huesos, pedazos de libros, pero no dientes. El martes 19 de mayo de 1908, la profecía de los dientes al fin se cumplió, cuando no apareció uno, sino 2 puentes dentales de oro, uno de ellos de dientes incisivos inferiores. El sheriff Smutzer escuchó la noticia, aventó su gorro por los aires y gritó emocionado: ¡Los encontraron! Justo antes de correr a tomar las piezas de metal y a llevarlas en su propio auto al pueblo
para que todo mundo pudiera ver que él tenía la prueba. De inmediato se mandó llamar al dentista, a Ira P. Norton, que revisó las piezas y de entrada dijo que no reconocía para nada la pieza del puente superior, pero reconocía, según su juicio, tanto como se puede reconocer un pedazo de oro que estuvo en la boca de una persona por un año. Estaba entonces Norton bastante seguro de que ese puente de incisivos inferiores era el mismo que le había puesto a Belle en Chicago antes de que ella se mudara a LaPorte. Era un puente de oro de 18 quilates que efectivamente era un ancla para dientes de porcelana a los molares anteriores. Esto fue lo que Ira Norton declaró. Estos dientes portan mi estilo de trabajo, así que al menos puedo decir que este puente inferior es positivamente el que yo le instalé a la señora Gones. Entonces vino la nueva pregunta dorada de la prensa. ¿Qué le hubiera impedido a la señora Gones removerse el puente y tirarlo junto al cuerpo señuelo antes de escapar? Esta fue una pregunta real que tomó por sorpresa a Ira Norton mientras daba sus declaraciones. Y esta pregunta se hizo frente a un grupo de reporteros que estuvieron muy atentos a la respuesta. Norton simplemente contestó que lo dudaba, porque dijo, pues eso habría implicado un acto brutal de una mujer de arrancarse sus propios dientes. Y los reporteros que estaban presentes se miraron entre sí, no entendiendo si Ira Norton no creía a Belle capaz de un acto brutal tan pequeño en comparación con otros actos brutales que ya había cometido. ¿Dónde está la cabeza?, preguntó otro de los reporteros. ¿Qué hay con las discrepancias de tamaño y de peso que se encontraron con el cuerpo del sótano y el cuerpo de Belle? ¿Cómo era que de repente el fuego había desaparecido el cráneo de la víctima, pero no las vértebras de su cuello, que además parecían estar cortadas con un hacha o macheta? Decenas de dudas a gritos inundaron la conferencia de prensa que el sheriff Smutzer había organizado con la única intención de liberarse de la responsabilidad de encontrar a Belle. El boletín de Argus, un diario local de LaPorte, reportó lo siguiente. Otra vez, ahora sí, finalmente, la señora Gones parece está muerta. Esto seguido de la frase. Pero el forense, Mac, no está convencido del todo de que el cuerpo que él revisó sea el de la asesina. Al día siguiente, 20 de mayo de 1908, el forense, este hombre a quien llamaban Mac, salió a contradecir a la prensa. Dio una nueva declaración que contradecía todo lo que ya había dicho antes y dijo que ahora sí pensaba que el mismo cuerpo, que era 10 centímetros más bajo y casi 70 kilos más delgado, podría haber sido quizá el de Belle si se consideraba que las medidas de la cabeza faltaban y que faltaba una parte del cuello y que quizá el fuego hubiera consumido demasiado la carne y la grasa como para poder estimar correctamente el peso de esta mujer. Pero teniendo a un sheriff, a un dentista, a un experto en oro y a un forense de acuerdo con que Belle estaba muerta, entonces, el 22 de mayo de 1908, las cosas se pusieron en marcha con base en esa determinación. 2 días más tarde de las declaraciones del forense, el 22 de mayo de 1908, un gran jurado condenó a Ray Lamphere oficialmente de homicidio premeditado en primer grado, pues al parecer ahora había pruebas de que el cuerpo era de Belle Gones y el único perpetrador posible, no más allá de toda duda razonable, pero posible, era Ray Lamphere.
Más encima, durante esta determinación, el jurado declaró que no solo se le consideraba culpable de la muerte de Bell, sino de la muerte de sus 3 hijos y de la muerte de Andrew Helgelien, como si el mismo Ray lo hubiera asesinado. ¿Les molesta este veredicto? ¿Les hace ruido? ¿Se siente como algo que fue determinado por el simple hecho de lavarse las manos? Bueno, pues eso es exactamente lo que yo estoy pensando. Ahora, me encantaría, me fascinaría cubrir todo el juicio de Ray Lamphere, porque déjenme decirle, es más largo el juicio de Ray Lamphere que todo el caso de Bell Gunness que hemos retratado. Pero imagínense, si el caso de Bell nos tomó 7 episodios y les estoy diciendo que el juicio es más largo en los registros que el caso mismo, nos tomaría 10 episodios más simplemente hablar del juicio. Y no es tan interesante, déjenme decirles. Sí es interesante, pero no es tan interesante como el caso de Bell en sí. Así que no lo voy a hacer. Puedo decirles lo siguiente. El juicio de Ray Lamphere fue largo y completo y se tiene un registro absoluto de él. Pueden ir a la fuente misma que yo utilicé, que es La Princesa del Infierno, que es un libro que pueden conseguir muy barato para Kindle en Amazon y hacerse de su copia y ser muy felices con él, o pueden comprarlo en físico y tampoco es particularmente caro. Puedo también decirles que hay mucho más que decir al respecto de este hombre que recibió la culpa por matar a Bell Gunness. Ray Lamphere fue multado con $5,000 y fue condenado a pasar entre 2 y 21 años en prisión, esto dependiendo de su comportamiento. Ray Lamphere fue de inmediato a prisión, donde meses más tarde contrajo tuberculosis y casi de inmediato murió. Ray Lamphere murió el 30 de diciembre del año 1909 y hasta su último débil y enfermizo día de vida mencionaba entre dientes el nombre de Bell como si la odiara, pero también como si la amara. Harry Myers fue un compañero de celda de Ray Lamphere. Él le contaría después a la prensa que Lamphere repetía entre dientes todos los días el nombre de Bell. Bell, Bell, Bell. Y Myers aseguraba que Ray le había contado que Bell, 100% seguro a sus ojos, había fingido su propia muerte y había hecho justo lo que se proponía. Había escapado impune de la justicia, culpándolo a él, su más grande amante, su más grande castigado. Ray le dijo a Harry Myers que, dado que él conocía a Bell íntimamente mejor que nadie, había visto una notoria cicatriz en la parte interior de su muslo izquierdo, misma que el forense Mac no había encontrado en el cuerpo de la mujer del sótano luego del incendio. Tras su muerte, o tras su falsa muerte, no sé cuál de las dos, Bell Gunness fue vista en múltiples lugares de los Estados Unidos. Bell fue presuntamente vista en San Francisco, en Chicago, en Nueva York y después en Los Ángeles. Fue precisamente en Los Ángeles donde por un brevísimo momento resurgió la esperanza de encontrar a Bell Gunness. El 9 de febrero de 1931, un hombre llamado Peter Lindstrom, un empacador de carnes de Chicago, reportó la muerte de su padre en Lomita, un suburbio de Los Ángeles. Esto que les voy a contar es una vinculación muy peculiar al caso de Bell Gunness. Pero bueno, para bien o para mal, también tenemos algunas conclusiones con esto.
Este hombre, Peter Lindstrom, reportó la muerte de su padre, también llamado, por cierto, Peter Lindstrom, en cuanto a cuestiones confusas. Entonces serán Peter Sr. y Peter Jr. a partir de este momento, en Lomita, California. Y en el momento en el que Peter Jr. declaró que la muerte de su padre había sido extraña, fue investigada por la policía, pero fue encontrada como una muerte natural durante 3 días. 4 días después del funeral del padre de Peter, su hijo comenzó a sospechar algo extraño. La muerte de su padre tenía algunas situaciones sospechosas. Las sospechas de Peter apuntaron de inmediato en dirección a una mujer. Ojo, quiero nada más hacer hincapié en los años, ¿sí? El caso de Belle Gunness terminó en 1908. Raylan Fear murió en 1909, casi finales de 1909, diciembre de 1909. Esto es en 1931. Entonces, estaríamos hablando de que pasaron unos añitos y de que algunas cosas y coincidencias de este caso pues se verían afectadas por el paso del tiempo. Peter comenzó a sospechar que a su padre lo había matado una mujer de 62 años de edad, llamada Esther Carlson. Ahora, Belle nació por ahí de los 1850 y bla, 50 y me parece 50, 51, no estoy muy seguro. Belle habría tenido a estas alturas alrededor de 72 años de edad. Esther Carlson era una mujer de más de 60 años de edad, de la cual Peter sospechaba que había envenenado a su padre con arsénico. Al parecer, Esther, junto con una amiga suya, Anna Erickson, era la mujer que había reportado unos días atrás que Peter Sr. estaba enfermo. Poco después, un doctor visitó a Peter, lo encontró estable. Pero justo después de la visita del doctor, Esther volvió a hablar y reportó su muerte. Justo después de que ella le administrara un polvo que ella juraba había sido recetado oficialmente por un médico y que ella había administrado justo como se lo habían dicho. ¿Le suena un poco esto? Le suena como a la muerte de uno de los maridos de Belle. Yo simplemente le di el polvo que este médico me dio y él probablemente se equivocó y me dio morfina por error. Esas son palabras que Belle ya ha dicho antes. Obviamente, el hijo de Peter Sr., Peter Jr., comenzó a acusar públicamente a Esther de haber matado a su padre. ¿Por qué? Porque 1 o 2 días antes, Esther había logrado que Peter Sr. abriera una cuenta conjunta de ahorros donde le dejaba a la mujer poco más de $2,000. Una mujer que se asegura de conseguir $2,000 antes de envenenar con algún polvo misterioso, probablemente estricnina o arsénico, a un hombre. Vamos a leer un poco más de este caso. Anna Erickson, una amiga de la acusada, Esther Carlson, finalmente confesó bajo presión durante un interrogatorio que sí, que Esther Carlson la había convencido de que juntas envenenaran a Peter Sr. Pero a estas alturas, Anna Erickson se estaba muriendo. ¿Qué pasó? Al parecer, Esther Carlson envenenó a Anna Erickson también. Ahora, afortunadamente para Anna, el día que fue llevada a la comisaría a ser prácticamente torturada, no torturada, pero sí a ser pues interrogada de manera muy agresiva por la policía, justo ese día Esther Carlson la había envenenado. Así que en el momento en el que comenzó su declaración, digamos, se estaba muriendo. Pero como estaba en una estación de policía, se dieron cuenta y la llevaron de inmediato al Hospital General de la zona para que le bombearan el estómago.
En el estómago de Anna Erickson se encontró suficiente arsénico como para matar a 40 hombres. Por mera fortuna y por el mero azar de que tuvo la suerte de que la interrogaran justo el día en el que Esther Carlson la envenenó, Anna Erickson sobrevivió a este envenenamiento y el 22 de febrero de 1931 acusó formalmente a Esther Carlson del envenenamiento de Peter Sr. porque pues al parecer la señora Carlson quería dinero, pero 2, porque estaba harta de cuidar al viejo y no quería renunciar. Si el viejo moría, probablemente la despedirían, así que Esther se aseguró de hacerse de un buen dinerito antes de que su modus vivendi se muriera. Con un poquito más de investigación extra se descubrió que otro hombre había estado previamente bajo el cuidado de la misteriosa Esther Carlson, un tal Gustav Alsen, un hombre del medio de 80 años de edad que también o se había muerto o, se creía en aquel entonces, se había suicidado con píldoras de estricnina bajo el cuidado de la mujer. Múltiples médicos, químicos y familiares de las víctimas de tanto de Gustav Alsen como de el señor Peter Sr. testificaron contra Esther Carlson, quien fue apresada y se negó a dar testimonio durante su juicio. Durante el cierre de su juicio, finalmente la mujer declaró que sí, que ella le había dado pedazos de pay de manzana a la víctima y que quizá los médicos habían descubierto que el pay tenía arsénico, pero ella no sabía que el pay tenía arsénico. Bueno, múltiples farmacéuticas declararon en su contra porque al parecer la mujer había comprado sus venenos en varias farmacias y boticas locales. Al final de su juicio, los diarios locales anotaron que la acusada, que sería llevada pronto a prisión, sufría principios de tuberculosis. ¿Por qué les estoy relatando todo esto de una tal Esther Carlson que años después envenenó a un par de hombres del Oeste Medio con arsénico y con estricnina y trató de quedarse con su dinero? Bueno, esto nos interesa por algunas razones que les comparto a continuación. La primera razón es que tras la muerte por tuberculosis de Esther Carlson en 1932, poquito después de este juicio, se encontró en su casa un enorme baúl que tenía dentro una fotografía con una familia. 2 niñas muy rubias y un bebé más pequeño, un varón. La gente empezó a sumar 2 más 2. Esta fotografía se le mostró después de 1931 a Mary Kruger, la vecina que había vivido en la granja contigua a Belgones 20 años atrás, y esta mujer identificó a los niños como Philip, Myrtle y Lucy, los hijos de Belgones. Ahora, respiren, pausen ahí por un momento. Piénsenlo. Esta es una mujer ya grande a quien le enseñaron 20 y tantos años después una fotografía de 3 bebés sin identificar, diciéndole que sospechaban que eran los hijos de Bell, y esta mujer dijo: creo que sí son. La memoria humana es falible y traicionera, y por eso no basta con un simple testimonio de memoria para acusar a una persona en un juicio. Pero bueno, apenas se corrió la voz de que Esther Carlson podría haber sido en realidad la infame Belgones, los diarios locales corrieron a interrogar a la señora Carlson, quien todavía estaba viva, pero ya en cama, a punto de morir de tuberculosis. Esther les dijo que, ok, sí, yo soy un asesino y maté a 2 hombres, pero yo no soy Belgones. Mi nombre de soltera es Esther Johnson. Nací en Suecia
no en Noruega. Nací en 1867, no en 1859. Mira, aquí tengo el año correcto en el que al parecer nació Bell, 1859. Y yo no soy esa asesina que ustedes dicen que soy. Yo migré a América en 1892. Según su propio testimonio, Esther había estado casada con un hombre llamado Charles Hanson, quien, curiosamente, 9 meses después de casarse con ella, se había ahogado de manera misteriosa en el río Springfield en Massachusetts. Después, les dijo, Esther se había casado con Charles Carlson, quien le heredó finalmente ese apellido. Charles Carlson falleció de muerte natural sin sospechas en 1925. Esther aclaró que jamás había conocido o pisado Indiana, y mucho menos LaPorte. Mientras tanto, en LaPorte, las autoridades locales comenzaron a considerar la remota, pero peligrosa y extraña posibilidad de que su gran mentira o su gran ardid de haber encontrado los dientes de Bell se viera contradecido porque finalmente apareciera Bell en ese lugar. Pero ahora, otro sheriff, otra persona, bajo otra circunstancia política y legal, formaban parte de la policía de LaPorte. Así que esta nueva persona decidió asegurarse. Y los agentes de LaPorte comenzaron a fluir, podemos decir, hacia donde estaba Esther Carlson. Esther Carlson era físicamente similar a Bell. Esther Carlson tenía una mujer de 3 niños rubios, 2 niñas mayores y un bebé más pequeño, en un enorme baúl en sus posesiones personales. A antojos de la prensa, sin más prueba de por medio, Esther Carlson ya era Bell Gunness. El martes 7 de mayo de 1931, el nuevo sheriff de LaPorte, el sheriff McDonald, mandó a 2 hombres a esclarecer por fin el misterio, a darle cierre a 20 y tantos años de una asesina serial desaparecida. Los agentes que fueron hacia Esther eran un hombre llamado Dennis Daly y otro hombre llamado John Yorkie. Ellos llegaron el 7 de mayo de 1931 y Esther Carlson murió el 6 de mayo de 1931, solo 24 horas antes de poder ser interrogada por los agentes de LaPorte. Los 2 agentes, Daly y Yorkie, pasaron 40 minutos viendo fijamente el cadáver de Esther al día siguiente. Daly declaró que eran los ojos de Bell Gunness sin duda, que tenía el mismo cabello, que tenía una boca muy similar y que quizá no era tan gorda como Bell había sido antes, pero también había pasado mucho tiempo. Tiempo después, Yorkie, el otro de los agentes, le mandó una carta a Wirt Warden, el abogado defensor de Roy Lanphier, diciéndole: puedes apostar todo lo que tienes en tus posesiones a que la mujer que vi muerta era Bell Gunness, la vieja asesina de la granja. Pero no había una comprobación ni oficial ni definitiva como para declarar que Esther fuera Bell. Anna Kendrick, la cómplice de Esther, fue condenada a prisión por complicidad en el asesinato de Peter Lindstrom, padre. Esther Carlson, sin embargo, fue enterrada sin penalización en el cementerio del Valle, o de Valley, también como se llama en inglés, el 11 de mayo de 1931. ¿Y qué creen? ¿Que los voy a dejar ahí? ¿Que esto se acabó? Bueno, sí se acabó, pero con una nota. Necesito que vayan en paz. Necesito que no se queden con esta ansiedad encima. Tengo una última nota para ustedes. No por completo, pero en 2014, hace muy poco tiempo, se resolvió el misterio de Esther Carlson.
En 2014, un hombre llamado Knut Erik Jensen, un nativo de Selbu, del mismo pueblito de donde era Bell, quien por supuesto escuchó de la ogresa y se obsesionó con el final incompleto de este caso, nos da una pequeña respuesta, pero no es la respuesta absoluta que ustedes esperarían. Knut Erik Jensen hizo una investigación completísima y muy rigurosa por toda Europa, donde fue a buscar los censos de los lugares donde Esther Carlson dijo haber estado. Knut fue a Suecia y encontró los registros de 1867, cuando Esther Carlson dijo haber nacido. Encontró los registros de 1892, cuando Esther Carlson dijo haber migrado a los Estados Unidos. Y después este hombre se movió a los Estados Unidos a buscar los registros. ¿Y qué descubrió? Bueno, algo que los va a torturar un poco. Esther Carlson no era Bell Gones. Cada una de las cosas que Esther Carlson declaró antes de morir, cada una con años, con pelos y señales y con fechas, Knut Erik Jensen la encontró. Esta mujer, Esther Carlson, sí, quizás asesinó a uno o a dos hombres por miedo a quedarse pobre y sola en la vejez. Pero Esther Carlson no era Bell Gones. Sus datos sobre su vida, migración, nacimiento en Suecia eran 100% precisos y reales. Y esa es la cosa que tengo que agregar el día de hoy. ¿Dónde está la asesina? ¿Dónde está Bell? No lo sabemos. Y jamás lo vamos a saber. O quién sabe. Pasaron muchos años, entre 1931 y 2014, para que se resolviera por lo menos una parte muy importante de este acertijo, que era saber que la última persona con vida acusada de ser Bell Gones no lo era. ¿Qué piensan ustedes? Yo tengo una idea muy clara en mi cabeza. Yo creo que Bell no murió en ese incendio. Yo creo que Bell escapó impune con algunos bienes materiales que seguramente ocultó. No creo que en realidad haya donado todo su dinero, porque dado que no sabemos el número completo de sus víctimas, no sabemos cuántos pequeños depósitos secretos de $1,000 y $2,000 y $3,000 puede haber tenido guardados por ahí la mujer. Creo que Bell era una asesina fría y sin empatía, que no tuvo el más mínimo empacho en sacrificar a sus propios bebés para salir corriendo y seguir viviendo con dinero, como una mujer fría, abstraída de la sociedad, que quizá jamás volvería a tener esa idea de su familia perfecta y adinerada, que originalmente había sido su única obsesión para convertirse en una asesina. Creo que Bell murió años después, sin castigo, sabiendo lo que había hecho y pensando que había logrado exactamente lo que se había propuesto, salir impune, que era más lista que todos los demás y que además, entre sus fechorías finales, logró castigar de una manera brutal a Raylan Fear, el hombre que quizá más honesta y sinceramente la amó en su vida. Creo que Raylan Fear sabía que Bell era una asesina y aún así la amaba. Creo que Ray encontró una figura tan afín, tan maternal, tan completa en esta mujer, que no le importó encontrarla aquella noche desmembrando a Andrew, y que quizás se lo reclamó, pero que jamás la hubiera traicionado si ella no lo hubiera traicionado primero. Creo que Bell y Ray pudieron haber sido, comillas, felices juntos si ella lo hubiera aceptado y él hubiera decidido quedarse con ella por el resto de sus días, y quizá habrían tenido una farsa
transparente, de familia perfecta por el resto de sus vidas. Pero también creo que Belle era incapaz de empatizar con las necesidades de Ray. Creo que aunque Belle hizo de Ray su amante, jamás lo amó. Y creo que aunque Ray le hacía creer a Belle que solo la mantenía cerca por dinero y sexo, él en realidad estaba dispuesto a amarla y a perdonarle todo por el simple hecho de que la necesitaba. Creo que Ray Lamphere murió injustamente en prisión por un crimen que no cometió. ¿Que era un cómplice? Quizás sí. ¿Que él mató a Belle, a sus hijos y a Andrew? No. La verdadera asesina, el verdadero monstruo, no es la bruja bajo la casa. Es ese monstruo invisible. ¿Por qué? Porque a ojos de todos los demás es humano. Es una mujer más, una mujer que probablemente se compró una pequeña casa y volvió a hacerse de nuevos hijos y volvió a hacerse de una pareja. Y jamás sabremos si Belle volvió o no a matar. Pero si me lo preguntan a mí, Belle no murió en esa granja de la muerte. Belle claramente no era Esther Carlson. Y Belle es la asesina más prolífica de todo el continente americano, que además salió impune. Gracias por escuchar esta temporada de Halloween del año 2021 de Bajo el Puente del Troll. Terminamos con esta temporada, nos movemos por un par de episodios a temas casi igual de mórbidos, me atrevo a decir, porque una mecenas muy generosa que tiene derecho a solicitar programas me ha pedido algunos temas que son oscuros, pero oscuros en un nivel más relajado que el crimen real. Así que estaremos dedicándole un par de episodios a unos shots de coffee extras que tenemos pendientes. Y después de eso, sépanlo, nos movemos a algo muy bobo y relajado en el terreno de la fantasía. Toca turno, después de esos episodios extra, de hablar del Rey Mono. Un personaje bobo y simple, cómico, que además es uno de los personajes más importantes de la ficción china y que durante años se creyó que era un personaje anónimo, creado por múltiples autores, que había pasado a lo largo de la historia como un personaje compartido, pero que hoy sabemos tiene un autor específico, un punto de origen específico, y sus aventuras se consideran hasta la fecha algunas de las más emuladas y de las más inteligentes del mundo antiguo. Brincamos de la ogresa de Laporte al rey mono de China, que finalmente acompañó a un pobre monje al oeste. ¿Para qué? Para que todos pudieran aprender un poquito de budismo. Ya estaremos hablando de eso, pero de momento, gracias por escuchar. Ojalá hayan disfrutado esta serie y ojalá puedan compartirme sus propias opiniones de lo que creen que pasó con Belle. Siempre me interesa su retroalimentación. Compartan estos podcasts, háganlos llegar. Nada me da más felicidad que saber que mi trabajo lo escuche mucha gente, porque es algo que yo hago con mucho cariño. Y no me importa si son como una cuenta de Netflix, que hay una persona apoyando con 20 pesitos y 7 personas están beneficiando de este podcast. Eso es irrelevante. Lo importante es que escuchen. Gracias por eso, por escuchar, y hasta el próximo episodio de Bajo el Puente del Troll. Piezas de este episodio son parte de una colaboración con Cherry Decibel. Búscalo en Patreon para ambientar tus proyectos. Algunos de los fondos musicales de este programa pertenecen al paquete 10.000 piezas de música de Media Solutions. Todo el crédito a sus respectivos creadores. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Ahora comisionar cápsulas, episodios y temporadas de Bajo el Puente del Troll es más fácil desde la tienda de Patreon. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y dime qué hacer. También puedes contactarme directamente por redes sociales o correo electrónico. Búscame como @recuadroblanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente del Troll.